¿Qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a compartir ya las informaciones en esta oportunidad de este lunes 14 de junio. La tercera semana ya comenzamos de este sexto mes del año 2021. Comenzamos también con la información del ámbito de la salud. Entregamos el reporte diario COVID-19, donde el día de hoy aparecen solo 2 casos aquí en Puerto Natales, nuestra ciudad. Recordemos, el próximo jueves tendrá la posibilidad ya de salir de cuarentena para pasar a la fase 2. De esta manera lo da a conocer el Seremi Subrogante de Salud de la región de Magallanes y Antártica Chilena, Eduardo Castillo Vera. Adelante con esa información. Buenas tardes, los saludamos este lunes 14 de junio, reiterando la información entregada hoy por las autoridades nacionales del Ministerio de Salud, en la cual se anuncia el paso de Natales y Porvenir a fase 2, es decir, de transición. Lo anterior a partir de este jueves 17 de junio, desde las 5 de la mañana. Estas 2 comunas están saliendo paulatinamente de una difícil situación epidemiológica, de aumento de casos y de brotes que ha ido mejorando considerablemente en el último tiempo, con una disminución muy significativa de casos nuevos. También queremos destacar en ambas comunas la cobertura de vacunación. Puerto Natales tiene en primeras dosis 17.500 personas, ha tenido un gran aumento de participación. Agradecemos y felicitamos a la comunidad natalina. Hoy tienen en primeras dosis un 92,8%. Y en segundas dosis, con 14.826 personas, la cobertura es de 78,62%. En tanto, Porvenir, que también ha aumentado mucho el porcentaje de vacunación, ha pasado ya la barrera del 80% en primeras dosis, era la que se encontraba más rezagada, y le felicitamos también el compromiso y a los equipos de salud de ambas comunas. Tiene 4.775 personas vacunadas en primeras dosis, 82,2%, y en segundas dosis 3.950, un 68,02%. En este sentido, le reiteramos la importancia de seguir adelante en la campaña de vacunación COVID-19, especialmente aumentar la cobertura en segundas dosis. La forma de lograrlo es fácil. La comunidad debe concurrir a vacunarse. Esto nos ayudará a seguir combatiendo este virus y seguir adelante. Le queremos recordar a Natales y Porvenir de que en ellos la vacunación ya es desde los 18 años en adelante con vacuna CanSino. En relación a las barreras sanitarias, señalamos que los nuevos requisitos para el ingreso a la región, de acuerdo a la última publicación del Diario Oficial, establece que toda persona desde los 9 años de edad que ingrese a Magallanes deberá presentar PCR negativo para COVID-19, tomado en un plazo no superior a 72 horas o bien con un resultado de examen de antígeno realizado en un plazo no superior a 48 horas previas al embarque de su vuelo. Queremos reiterar, porque han habido algunas confusiones, es el test de antígeno y no el de anticuerpos, el que tiene que presentar, ya lo sabe, test de antígeno más de 48 horas. Y la excepción también para menores de 8 años tiene que ver con la baja incidencia que percibía en esas edades. Exceptúa de estas razones de PCR siempre por razones de fuerza mayor, las urgencias, los fallecimientos de un familiar cercano, emergencias médicas o casos calificados por la autoridad sanitaria debidamente documentados. Las personas que fueron COVID-19 no se les solicitará resultado de PCR por 3 meses, debiendo presentar el certificado de aislamiento. Hay desplazamientos permitidos en fase 1 y 2 a las personas que aún no tengan también su pase de movilidad, por ejemplo, el retorno a residencia habitual, trámites funerarios, trabajadores esenciales, tratamientos médicos, mudanzas y casos especiales. Recuerde que puede consultar más antecedentes en seremisaludmagallanes.cl/barrera. En otro ámbito, queremos reiterar a la comunidad que la campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa adelante en los puntos de vacunación habituales en cada localidad. Esta semana le va a corresponder vacunarse como grupo nuevo, lunes y martes, a los jóvenes de 21 años y el día miércoles y jueves a los de 20 años, siendo el día viernes el día para los rezagados, tanto de 20 como 21 años. Realizo un llamado a toda la comunidad a seguir testeándose, especialmente si ha tenido situaciones de riesgo como compartir en espacios cerrados, sin mascarilla o en encuentros sociales y familiares.
El coronavirus está presente a nivel comunitario, por lo tanto existe la posibilidad de contagiarse y aunque cuente con las vacunas COVID-19, también existe un porcentaje de riesgo de adquirir este virus, ya que las vacunas previenen mayormente desarrollar casos graves o fallecer. Por eso no nos podemos relajar, debemos testearnos periódicamente, el llamado es aumentar la búsqueda activa. Hacemos especialmente este llamado a la comunidad de Puerto Williams y a la comunidad de Puerto Natales, que han tenido una baja en la participación de las búsquedas activas. Necesitamos mantenerla en alta. Primero porque detectamos casos asintomáticos y segundo porque mantenemos la positividad baja. Recordamos e invitamos nuevamente a concurrir a vacunarse hoy día entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche en el CEJUM, Avenida Allende 0291, en la Clínica Clínico Costanera. Vamos a estar en este horario durante toda esta semana. Necesitamos aumentar, como siempre, el porcentaje de vacunación y llegar pronto a la segunda meta, que es el 80% en segundas dosis. Que tengan buenas tardes. Muy bien, parte entonces de estas informaciones que son muy importantes, el de detallar, el dar a conocer, estimados amigos y amigas, principalmente por, el resumen, el reporte diario COVID-19 que nos entrega cada jornada de noticias la Seremía de Salud. A continuación damos lectura al siguiente comunicado del Hospital Augusto Esman Burgos en relación a la hospitalización por COVID-19 de una paciente de 12 años. Dice este comunicado: el Hospital Augusto Esman Burgos comunica que, a través de su jefatura del servicio de pediatría, paciente sexo femenino de 12 años de edad se encuentra hospitalizado en nuestro establecimiento de salud, cumpliendo su 6º día de enfermedad por COVID-19. La paciente se encontraba en una residencia sanitaria durante 5 días, por lo cual posteriormente, debido a un cuadro febril persistente, es derivada al Hospital Augusto Esman Burgos. Ingresa por COVID-19 positivo y neumonía bacteriana basal izquierda. Actualmente se encuentra en el servicio de pediatría en aislamiento de gotitas y contacto, donde desde el punto de vista respiratorio está, estable. Más adelante, este comunicado señala que está con suministro de antibióticos y sin requerimiento de oxígeno. Como establecimiento de salud hacemos un llamado a todas las personas a fortalecer el autocuidado, mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social correspondiente y la consulta precoz. Esta es la información, el comunicado que nos entrega precisamente el Hospital Augusto Esman Burgos. Continuando con nuestro informativo de hoy, y donde se conoció el avance de la segunda fase, la gerenta Gremio de Turismo de Última Esperanza, Adriana Aguilar, en contacto telefónico con nuestro departamento de prensa de Evaluación, comentó lo siguiente sobre el avance de la segunda fase en el ámbito de la gastronomía y comercio y turismo, por supuesto. ¿Qué significa para ellos? Escuchemos esta conversación telefónica. Mira, nosotros estamos contentos por la comunidad, por nosotros mismos, ¿cierto? Salir del desconfinamiento y andar legalmente por la calle es un tremendo alivio. Los niños, los adultos mayores, como dices tú, todos necesitamos esto. Y en especial, bueno, nosotros representamos al sector empresarial y estamos felices porque 1 mes y 2 semanas creo que fue la cuarentena. Esperamos que sea la última, esperamos que las empresas realmente puedan comenzar a reactivarse, y dimos tremenda pelea con los gremios en una modalidad entre silenciosa y protesta, ¿cierto? Pero la semana pasada tuvimos una reunión bastante intensa con las autoridades regionales. Así que ya no sabemos si son los números, lo técnico, los gráficos, la positividad, los contagios o la presión gremial lo que dio pie a esto. Así que los números no me cuadran por ninguna parte. Lo único que sé es que estamos contentísimos de que Natales se ha portado bien. Hay pocos contagios, tenemos que mejorar la positividad para avanzar rápidamente a una fase 3 y
Lo mejor de todo es que mañana comienzan también los alegatos en la Corte de Apelaciones de nuestro recurso de protección para el rubro gastronómico, para que pueda también abrir en fase 2 al interior de los establecimientos con aforo, con protocolos, pero con una herramienta legal que estamos presentando ahora. Esto va en complemento a la solicitud que están haciendo las autoridades en respuesta a lo que los gremios le han propuesto, que en Magallanes y lógicamente no se puede atender en terraza, así que mira, si todo esto resulta y encaminamos bien todo el buen comportamiento de la comunidad y avanzamos en las fases, pienso que se va a reactivar. Y por sobre todo aquí lo importante es que la gente vuelva a recuperar sus empleos, que las personas vuelvan a recuperar sus ingresos y volver a la dignidad del trabajo, que es el derecho de todos. A cuidarse y a seguir trabajando para que todo resulte tan bien como hoy. Esta tarde Eva Visión Noticias conversó con el director del CEFAN, Juan Enrique Lotzich, el profesional de la salud, Guillermo Jara, quien desde el comienzo de la pandemia, ha venido entregando información respecto de, cómo ha desarrollado precisamente el trabajo, da a conocer también a la comunidad precisamente el resultado de las vacunaciones aquí en la provincia de Última Esperanza. Ya van un total de 16.000 vacunados, tanto con la segunda o como la primera dosis. Y también se refirió a la última información llegada esta tarde, lo que, era la vacunación a menores de 18 años. ¿De qué forma se hará esta vacunación? Nos comenta precisamente el mismo director del CEFAN. Primero que todo, agradecer la disposición que siempre tienen como medio para que nosotros podamos difundir a toda nuestra comunidad información importante que tiene que ver con la temática de salud en este contexto de pandemia del COVID-19. Respecto al tema de la vacunación, ya en contexto general, la verdad que estamos muy contentos en cómo se ha llevado el proceso de vacunación. Ya a la fecha ya llevamos vacunados cerca de 16.000 personas con la primera dosis, 13.000 personas ya con 2 dosis, y la vacuna CanSino, que fue una vacuna que llegó hace algunas semanas atrás, llevamos cerca de 1.200 personas vacunadas. Ya en datos concretos, estamos hablando de que tenemos un 93% de nuestra población ya vacunada con la primera dosis, un 78% con la segunda dosis de Sinovac, y este porcentaje que viene como dosis única, que en este caso como información general, sería ya 1.200 personas vacunadas, aumentaríamos de ese 78 a un 85% de personas que contarían con una inmunidad generada por vacuna. ¿Ya? Esto entendiendo de que la vacuna CanSino es una dosis única, y a diferencia de Pfizer, con ayudar ciertamente a disminuir el aumento de casos. El día de hoy nos hemos enterado de que pasamos a fase 2, así que el llamado es a seguir cuidándonos, a mantener el distanciamiento social, el uso permanente de la mascarilla, a no bajar la guardia, porque no queremos retroceder de fase. ¿Ya? Y la otra consulta que nos ha llegado es respecto a la vacunación de los adolescentes que van entre los 12 años a 17 años, 11 meses, 29 días. ¿Ya? El aviso lo hizo el presidente de la República, como también las autoridades del Ministerio de Salud. Ya nosotros no contamos con el refrigerador, digamos que es un congelador para la vacuna Pfizer, ya que la vacuna Pfizer es una vacuna que está congelada. Por tanto, hemos dispuesto la siguiente estrategia, ya a contar desde el 21 al 25 como calendario ministerial está para todos los adolescentes entre los 12 años, 17 años, 11 meses, 29 días, ya que sean institucionalizados por el Sename o que tengan algún tipo de comorbilidad o que sean crónicos. Ya todavía no está abierto a toda la población. Esto quiero aclarar porque ha habido, digamos, en algunos grupos de WhatsApp como que estaba abierto a cualquier, digamos a toda la población entre los 17, o sea, de los 12 años a 17 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Ya quiero clarificar de que va para los adolescentes de Sename, como también para los adolescentes entre ese grupo etario que tienen algún tipo de patología crónica. Más adelante, López Jara, al ser consultado del funcionamiento del SAPU,
entregó detalles de los días, los horarios, días festivos en que trabaja el SAPU en dependencias del CEFAM Juan Enrique Lopsich. Aquí está la nota. Frente al Servicio de Atención Primaria y Urgencia, que es el SAPU, ya, como bien nuestra comunidad estuvo enterada el año pasado, estábamos con una marcha blanca. Ya este año ya volvimos a iniciar el Servicio de Atención Primaria y Urgencia. Ya van desde lunes a domingo, ya los horarios son desde las 6 de la tarde a las 00, ya eso es de lunes a viernes, y los sábados y domingos van de las 10 de la mañana hasta las 19:00, ya. Los días festivos, si es que cae día de semana, entre el lunes y el viernes, un día festivo, un día feriado, el horario es el mismo que hubiese estado en la semana. Es decir, si cae un día viernes, va a ser el horario de las 18 a las 00. Y en el caso de que caiga un día sábado, el festivo igual va a ser desde las 10 de la mañana a las 19 horas. Las atenciones que estamos realizando nosotros son atenciones sin riesgo vital, ya por tanto cualquier tipo de categorización que en este caso son las C4 y C5, que son, vuelvo a insistir, atenciones médicas de urgencia, pero que no requieren soporte vital, porque todo lo que son de C3 a C1 está siendo derivado al hospital. Tuvimos una reunión de coordinación con la subdirección médica ya, y con médicos del hospital para poder hacer esta derivación, ya, esta referencia y contrarreferencia, si se puede decir así, de los médicos que están trabajando en SAPU y de los médicos que están en urgencia. Por tanto, tenemos este servicio de atención primaria y urgencia, llamamos a la comunidad a hacer el uso responsable de este servicio de atención, ya que de momento igual ha estado funcionando con total normalidad, no hemos tenido ningún inconveniente, así que ese es el llamado, ¿ya? Y en el caso del CESFAM, tenemos ya cerca del 95% de nuestras prestaciones presenciales. Estamos próximos ya a aperturar lo que son las atenciones dentales, que mucha gente estaba consultando respecto de las atenciones dentales, porque habíamos estado solamente con las urgencias dentales. Ya con un esfuerzo que se realizó a través de la corporación, del personal de mantenimiento acá en nuestro CEFAM, del servicio de salud, del servicio dental del CEFAM, se implementaron los box individuales. Ya de momento vamos a estar trabajando con 4 box individuales del servicio dental, y que próximamente vamos a estar informando cuáles van a ser las prestaciones que vamos a ir retomando. Ya esto obviamente obedece a todo el tema del contexto de pandemia, de que los box dentales tienen que ser box individuales, tienen que contar con un extractor de aire, tienen varias medidas porque son las prestaciones donde se están más expuestas a lo que son los aerosoles, y que obviamente no queremos que nuestros funcionarios ni tampoco los usuarios se contagien en caso de que hubiese algún tipo de brote. ¿Toma de PCR acá en el CEFAM? No, la toma de PCR que se está realizando en CESFAM, ya como la toma de antígeno, ya nasofaringio, que es el mismo procedimiento que el PCR, solamente para pacientes con sintomatología, es decir, un paciente que viene en la mañana a pedir una hora de médico de morbilidad porque está con dolor de cabeza, está con dolor de cuerpo, presenta temperaturas sobre los 37 grados, está con malestar general, dolor de garganta, todo, etcétera. Cualquier sintomatología que sea sugerente a coronavirus es derivado de la parte respiratoria, es evaluado por médico, y ahí es donde se le toma PCR o antígeno. Acá mismo en el CEFAM. Todo PCR o antígeno que sea por búsqueda activa de casos, es decir, paciente asintomático, paciente que se quiere tomar el PCR por viaje, etcétera, tiene que acudir al móvil, a la motorhome que está en distintas partes de la ciudad, que siempre son difundidos por los medios de prensa o por las redes sociales, o también en el caso del bus de antígeno, que es dependiente de la Seremía de Salud, que eso lo están operando ellos, ya que son estos laboratorios móviles que se dio el Vamos hace alguna semana atrás. Es donde se pueden realizar, digamos, esta toma de examen. Ahora, cuando se toma un PCR acá, por ejemplo, una persona que viene acá, que consulte, que es derivado a la parte respiratoria con los profesionales y se le toma el PCR, una vez que se toma ese PCR, por ejemplo, durante la tarde, ¿el mismo día se entrega al frente al hospital? Sí, los PCR son tomados en el CEFAM y el mismo día, de hecho en la misma jornada. Por ejemplo, todos los PCR que se toman en la mañana son derivados a mediodía, y todos los PCR que son tomados durante la tarde son derivados antes de las 5 de la tarde. Ya, por tanto, el transcurso que nosotros hacemos para poder entregar es durante la jornada, ¿ya? Ahora, el procesamiento obviamente va a estar directamente relacionado con la cantidad de PCR que tenga que procesar el laboratorio del hospital.
Si hay mucha búsqueda activa, si hay mucho requerimiento y demanda de PCR, obviamente van a estar un poquito retrasados. Pero en términos generales el examen está siendo súper rápido, el resultado está llegando súper rápido, y eso también reconocer el gran trabajo que ha realizado el laboratorio del Hospital Augusto Eichmann. ¿Lo comunican ellos a las personas que salgan positivas? El resultado, una vez que está en el laboratorio, ellos lo suben a una plataforma y la plataforma llega al equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento, y ellos son los que informan ya al paciente si es que es positivo o es negativo, ¿ya? Pero el laboratorio llega, procesa la muestra, sube a la plataforma, y ya en la plataforma le llega el reporte a, ¿cómo se llama?, al equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento, quienes son los que finalmente van a notificar, y si que el caso es positivo, obviamente hacen todo el tema de trazabilidad para ver los contactos estrechos, para hacer todo el seguimiento del paciente. Guillermo, te lo pregunto una vez más porque tengo la suerte de conversar mucho contigo también, y te agradezco tremendamente como Radio Natal y como Eva Visión Noticias, porque es la única forma de mantener informada a la comunidad, y la comunidad sabe que estamos conversando constantemente tú y quien habla como medio. Te lo vuelvo a preguntar, es la duda que tiene la gente cuando hay contacto comunitario, cuando están en las casas, no van a los hoteles sanitarios, hay gente que dio un positivo 2, 3, 4 en una casa, la gente dice, chuta, no me vienen a ver, estamos 4 o 5 días, pasado una semana y nadie me ha venido a ver. ¿De quién es responsabilidad de que lleguen a las casas para ir controlándolo todos los días a la gente que está positiva en las casas? A ver, bueno, eso se evalúa caso a caso, ya de repente, a ver, cuando un paciente es derivado o queda en casa, ya, o en residencia sanitaria, son pacientes que no presentan gravedad ya del cuadro. Por tanto, ahí eso lo ve el equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento, ya que tiene que ir viendo el seguimiento, depende caso a caso, ¿ya? Ahora, si hay un paciente que presenta gravedad, ¿ya?, o está con sintomatología respiratoria aguda, donde hay compromiso, donde hay distrés respiratorio, donde hay aumento de la fiebre, ¿ya?, donde hay compromiso de conciencia, se tiene que llamar inmediatamente al SAMU, ¿ya?, porque ese paciente tiene que ser trasladado y tiene que ser manejado en el hospital, ya, porque obviamente va a requerir del apoyo, ya sea de un ventilador o del monitoreo de un equipo de salud en el hospital. En caso de que los pacientes están asintomáticos o bien son pacientes positivos que tienen sintomatología leve, ya se tienen que seguir, digamos, en base a los criterios que tiene el equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento. Entendemos que el estar positivo genera mucha ansiedad, ya, porque nos ha pasado que han habido pacientes de que son muy demandantes en el sentido de que requieren el seguimiento, pero su condición clínica no entrega como para que nosotros estemos haciendo el seguimiento, ¿ya? Y como así hay pacientes que sí requieren el seguimiento y que se les ha hecho y que obviamente por la gravedad de su condición han tenido que ser derivados al hospital. Ahora, estas situaciones han ocurrido cuando han habido muchos casos activos, ya donde el personal que tenemos en el equipo, porque hay que distinguir en el caso del equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento, nosotros como Centro de Salud Familiar y como APS tenemos solamente a una funcionaria que es la delegada de epidemiología del Centro de Salud, quien es la que está coordinando estos lineamientos y este tipo de accionar, y el resto del personal es todo personal dependiente de la Seremía de Salud, ¿ya? Entonces, ahí obviamente la gente queda como, ¿de quién es responsabilidad lo que me consultabas tú? Del CEFAM, de la Seremía. Acá una responsabilidad conjunta, ya del Centro de Salud Familiar como de la Seremía de Salud, porque obviamente hay personal de la Seremía como esta delegada de nosotros. Pero obviamente ahí cuando faltan este tipo de instancias o de coordinación, tratamos de siempre estar atentos para que cuando alguna familia o uno de nuestros usuarios requiera este seguimiento, estamos articulando para poder enviar de inmediato un equipo de visita domiciliaria, evaluar la situación en terreno, si amerita o no la derivación al hospital o si es que sigue o no el seguimiento en domicilio. Seguimos con las informaciones aquí en Eva Visión, canal YouTube. Noticias para ustedes, estimados amigos. La médico fisiatra María de Polo, quien ha venido realizando un gran trabajo junto al equipo de profesionales como kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, entre otros profesionales tanto de la UTI como de la UCI, pacientes que han retornado del norte del país y que, bueno, tuvieron problemas con el COVID-19.
En esta oportunidad nos explicó el proceso de rehabilitación de estos pacientes que fueron intubados y de la forma que trabaja con cada uno de ellos en su rehabilitación. Aquí está esta interesante nota. Lo que hago es coordinar la intervención de rehabilitación en los pacientes. En el caso de los pacientes por COVID, uno puede decir, bueno, ¿por qué necesita rehabilitación un paciente por COVID? Y eso es lo que quiero explicar. Desde el ingreso del paciente por COVID, si el COVID le da de una manera muy grave, puede que el paciente requiera ingreso en una unidad de paciente crítico. El ingreso en una unidad de paciente crítico, a su vez, va a llevar una serie de intervenciones sobre el paciente, como es el caso de intubación orotraqueal para ventilación mecánica, una postura corporal en que se requiera estar acostado boca abajo con esta intubación, y una serie de medicamentos que logran que esto ocurra, que son como el bloqueo neuromuscular, sedación, etcétera, para que el paciente pueda tolerar todo esto. Esto conlleva, por una parte, por efecto de la enfermedad, que básicamente ataca el sistema respiratorio, sabemos, ¿no es cierto?, pero también inflama a nivel sistémico todo el cuerpo y se afecta a la musculatura también. Entonces, después de estas estadías largas en la unidad de paciente crítico, se produce mucha debilidad. Y junto a esa debilidad motora está toda la secuela de no poder volver a hacer las actividades como las hacíamos previo al ingreso. Quizás no caminar de la misma manera, no podernos vestir, cansarnos más de la cuenta, estar desacondicionados físicamente. Entonces, una esfera de secuelas viene a ser esta debilidad motora muscular. Muchas veces esto conlleva dolor asociado, dolor de tipo hormigueo, neuropático, desagradable. Eso se puede manejar también y muchos pacientes lo refieren, y se acompaña de este debilitamiento muscular y de la inervación de estos músculos. Entonces tenemos un paciente que puede quedar debilitado, con dolor. Luego tenemos la secuela respiratoria misma, que es el cansancio, la falta de aire, la sensación de opresión al pecho. Luego está toda la parte cognitiva. Se ha visto que los pacientes que han tenido COVID quedan como con problemas para la atención, la memoria a corto plazo, les cuesta concentrarse, se fatigan enormemente ante tareas cognitivas que antes en su trabajo las hacían habitualmente, después del COVID quedan absolutamente cansados de hacer los mismos esfuerzos. Y todo esto requiere de, por decirlo así, un reacondicionamiento físico y mental. Y ahí es donde la rehabilitación juega un rol. Sí, le pregunto, seguramente muchos se están preguntando. Yo no sé si alguien quiere 1, 2, 3, 4 llamados, es permitido, pueden hacer consulta a la doctora, porque no todos los días tenemos una médico fisiatra acá. Pero esto que le pregunto, doctora, seguramente mucha gente se está preguntando. Uno lo ve con los familiares cercanos que han tenido COVID, gente que dice, por ejemplo, estoy con taquicardia, me siento cansado, estoy agotado, tienen que salir a la puerta del patio, tomar aire, o algunos que están con dolores de piernas que han tenido COVID, me estoy refiriendo a los que han tenido COVID. Sí, tal cual. Eso es frecuente porque están, es y frecuente. algunos dicen, chuta, me siento mal, me voy a la guardia. Claro, bueno, no te queda otra que consultar cuando te sientes mal. La idea sería ahora que cuando detectemos los pacientes que han tenido COVID y podamos, cuando está hospitalizado el paciente, antes de irse al alta, poder categorizarlo mediante escalas objetivas de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, la evaluación médica también, y poder decir, este paciente va a presentar secuelas moderadas, graves, va a rehabilitarse aquí en el hospital con nosotros. Las secuelas van a ser leves, puede pasar al equipo de rehabilitación con que cuenta CEFAM. CEFAM también cuenta con un equipo de rehabilitación. Tiene médico que puede hacer la evaluación y la categorización, tiene kinesiólogo respiratorio, tiene terapeuta ocupacional, y estamos trabajando para que tenga horas de fonoaudiología y también la parte del manejo emocional y psicológico. El hospital también cuenta con este grupo multidisciplinar de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiología, médico fisiatra. También vamos a tener más horas de asistente social y nutricionista, claro. Entonces, es frecuente ver, yo he visto muchos pacientes que consultan por otra causa, por ejemplo, lo estoy viendo por un dolor de hombro, por otra razón en rehabilitación o porque tuvieron previamente un accidente cerebrovascular. Resulta que yo lo estoy controlando por otra razón, pero sale en el antecedente de que tuvieron COVID y que a partir del COVID quedaron con mayor dificultad para caminar porque están más debilitados o están presentando este tipo de dolor que explico, que es como neuropático, desagradable, sensación de quemazón en las piernas, hormigueo. Eso se puede manejar a nivel farmacológico. Y la rehabilitación es importante, muy importante para esto que usted dice del desacondicionamiento físico. A ver, hay alteraciones cardíacas que se producen por la inflamación que produce el COVID,
que algunas son incluso pasan como desapercibidas, pero ocurren. Entonces, por un lado tenemos la inflamación misma de la enfermedad y por otro lado tenemos el desacondicionamiento físico que produce el hecho de estar encamado mucho tiempo o sin actividad física mucho tiempo, y también las secuelas sobre el pulmón mismo. Entonces tenemos un pulmón que si queda más restringido en sus funciones para ventilar, obviamente el oxígeno va a llegar con mayor dificultad al resto del cuerpo y cualquier esfuerzo físico me va a significar un esfuerzo enorme. Esto lo que quiero decir es que se puede reacondicionar. Se puede reacondicionar con rehabilitación, kinesiología motora y respiratoria. Uno puede entrenar mediante ejercicios respiratorios, incluso válvulas de ejercicio respiratorio, se pueden entrenar los músculos inspiratorios, expiratorios, ir mejorando los parámetros ventilatorios y mejorando también el acondicionamiento físico, como quien entrena luego de estar desacondicionado. La secuela y ver si va a ser algo reversible, si ha ido mejorando de a poco o no ha mejorado nada para saber si va a ser algo más permanente. Pero una de las secuelas que está establecida por COVID es esa, que puede ser muy molesta por lo demás, porque estas secuelas de las que yo hablo, que son la debilidad física, o que te cueste vestirte, o que te ahogas ante esfuerzos que antes no te ahogabas, eso es evidente. Pero esto del olfato y el gusto puede ser una secuela que podemos considerar leve, porque no te impide hacer tu vida diaria en el fondo, pero muy molesta. Entonces también podríamos hacer algunas pautas para estas secuelas leves, de que los pacientes puedan ir trabajando mediante distintos estímulos, intentar ir reeducando. Doctora, para los que están escuchando, ¿sí? Porque yo sé que la doctora no lo va a decir, pues yo me voy a tomar la atribución de decirlo, pero no es. Lo que pasa es que hoy en día ya se está haciendo todo lo que es lo que dice la doctora, que se está trabajando con pacientes COVID ya en el hospital. Pero también lo que queremos hacer de a poquito es que tenemos pacientes COVID desde el 2020, que vamos a tratar de empezar a llamarlos, bueno, yo digo a tratar pero sé que del hospital, para categorizarlo, ver en qué ellos están, con qué secuelas quedaron y ver cómo poder ayudarlos. O sea, eso hay que dar igual de informar, porque este programa partió este año, el 2021, pero de todas maneras la doctora tiene la voluntad de poder ver hacia atrás, o sea, ver todos todos los pacientes que están en el 2020, que quedaron con secuelas, que quedaron con unas limitantes, y la doctora igual se va a dar el tiempo para categorizar, para verlo eso. Sé que va a llevar tiempo, no va a ser algo tan rápido, porque más o menos son como, doctora, unos 300 pacientes que tuvieron COVID el 2020, entonces se va a ir de poquito. Son muchos más pacientes. Claro. Los 300 pacientes son los que requirieron hospitalización por COVID. Entonces lo que estábamos pensando mediante escalas que miden las secuelas, porque tienen distintos ítems, preguntan por las secuelas respiratorias, la debilidad muscular, incluso el aspecto emocional, psicológico, ya, dolor, etcétera. Esta encuesta, que dura más o menos 10 minutos, sería una encuesta que pudiese ser aplicable de manera telefónica, también para evitar que la población se acerque al riesgo de ir a una institución de salud. Digamos, estamos hablando de que llamando por teléfono nadie corre riesgo, y bajo el consentimiento de las personas poderle hacer las consultas pertinentes. Si tuvieron COVID y si existe alguna secuela, si podemos pasar esta encuesta para ver de qué índole es la secuela y ver de qué grado también es. Porque si es leve, evidentemente corresponde al nivel de atención primaria ser resuelto con su equipo de rehabilitación, que trabaja en red con la atención secundaria, que es el hospital, para casos más complejos. Y incluso ver si es que hay algún paciente que Dios no quiera haya quedado en situación de domicilio y que no pueda salir. ¿Por qué no puede salir? Porque le falta transporte. Veamos cómo podemos facilitar la llegada del paciente al hospital. No puede salir porque el dolor que le provoca salir de la camilla al auto es tal que no puede estar en su domicilio. ¿Cómo podemos llegar a él también? Pero en este momento estamos pudiendo llegar a los pacientes que son capaces de acceder ambulatoriamente al hospital. Ya empezamos a trabajar, protegimos horario de kinesiología, de terapia ocupacional, de fonoaudiología y de fisiatría en el hospital, y se están atendiendo pacientes. Los primeros que rescatamos, o intentamos rescatar, son los que fueron a Santiago, porque los que fueron trasladados, aeroevacuados a Santiago, son pacientes que requirieron sí o sí hospitalización en unidad de paciente crítico, y de esos el 80% va a tener algún grado de secuela. Entonces con ellos hemos estado trabajando, y luego otros que, por ejemplo, cuando se van al alta y está la duda de cómo ir a quedar, yo digo, derívalo a mi poli, donde yo con la consulta puedo evaluar de manera integral al paciente y ver cómo están sus secuelas y ahí redirigir. ¿Ok? La rehabilitación la vamos a hacer la primera parte en el hospital, cuando pasa a grado leve va a pasar al CEFAM, etc. Este programa tiene criterios de inclusión acotados,
El paciente tiene que ser capaz de llegar, tiene que estar en condición física de hacer ejercicio, porque también hay que tener cuidado con el ejercicio post-COVID, por la exigencia física que requiere. Hay que irse lento, graduado, medible, objetivo. No es que yo después del COVID me puedo ir a correr a la pelota tranquilamente. Hay que tener mucho ojo, porque como dije, hay alteraciones incluso cardíacas que pueden haber pasado desapercibidas. Bien, amigos, amigas, estamos completando ya esta jornada informativa a través del canal YouTube de Eva Visión Noticias. Agradecemos sinceramente que estén allí. Les recordamos nuestra cobertura: Radio Eva en Puerto Natales, Infomedia en la ciudad de Río Gallegos, en el Calafate, Radio FM del Sol, Radios Eva en Puerto Edén, en Cerro Castillo, en 28 de noviembre, también en Río Turbio. Estamos en la ciudad de Río Gallegos, junto con Radio Popular. www.consorcioeva.cl. Eva Visión a través del canal 57 de TV Red, y bueno, la más reciente conexión con la comuna de Torres del Paine, en la localidad de Cerro Guido, la 95.5 FM Radio Eva. Gracias, hasta pronto.